Cuando el alma ha sido golpeada por los vientos invisibles del dolor, cuando el corazón carga cicatrices que nadie puede ver, pero que pesan como montañas sobre el pecho, cuando el cuerpo comienza a manifestar en síntomas aquello que el espíritu ha estado soportando en silencio, existe una verdad eterna que no ha perdido vigencia ni poder. Una declaración pronunciada por el profeta Jeremías que atraviesa los siglos como una llama encendida en medio de la oscuridad. Una oración que no nació de la comodidad, sino del quebranto. No surgió del triunfo, sino de la necesidad absoluta de intervención divina. Y esa oración registrada en Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 14, no es simplemente un texto antiguo, sino una llave espiritual que abre dimensiones de restauración profunda. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Porque tú eres mi alabanza, palabras que no solo describen un deseo, sino que establecen una convicción, una certeza, una dependencia total del Dios que no improvisa soluciones, sino que reconstruye desde la raíz. Hoy no estás leyendo o escuchando esto por casualidad, porque en el entramado invisible de los propósitos divinos no existen accidentes, sino convocatorias. No existen coincidencias, sino encuentros señalados en el calendario eterno del cielo. Y si tu corazón fue atraído a este mensaje, es porque hay una necesidad que ha sido vista, hay lágrimas que han sido contadas, hay silencios que han sido interpretados, hay suspiros que han sido traducidos en intercesión delante del trono de la gracia, y el mismo Dios que escuchó el clamor de Jeremías, escucha ahora el tuyo. Aunque no hayas sabido expresarlo con palabras ordenadas, aunque solo haya sido un gemido interno, aunque haya sido un pensamiento fugaz, pidiendo alivio en medio del cansancio. Porque cuando declaras sáname, no estás pronunciando una frase religiosa, sino activando una relación, reconociendo que la fuente de tu restauración no se encuentra en tus recursos limitados, sino en el carácter inmutable de un Dios que se revela como sanador, libertador y restaurador, un Dios que no trata síntomas superficiales, sino que desciende a las profundidades del alma para arrancar lo que enferma desde dentro, un Dios que comprende que muchas dolencias físicas tienen raíces emocionales y que muchas heridas emocionales tienen raíces espirituales y que la verdadera sanidad no consiste únicamente en eliminar un dolor, sino en reordenar la totalidad del ser bajo el diseño original del Creador. Quizás tu cuerpo ha estado enviando señales que te inquietan, diagnósticos que te confrontan, o resultados médicos que intentan definir el límite de tu esperanza, pero hay algo que debes comprender con absoluta claridad. Ningún informe clínico tiene autoridad final sobre tu destino. Cuando tu vida está en manos de aquel que diseñó cada célula, cada sistema, cada órgano, con una precisión que supera toda comprensión humana. Y aunque valoramos la medicina, los tratamientos y el conocimiento científico como instrumentos de gracia común, reconocemos que la última palabra sobre la restauración pertenece a Dios. Porque cuando Él sana, no solo corrige una anomalía, sino que restablece la armonía integral del ser. Tal vez tu lucha no se encuentra en un órgano, sino en un recuerdo, no en una articulación, sino en una experiencia que dejó marcas profundas. Y llevas años funcionando en apariencia, mientras por dentro existe una herida que nunca fue tratada, una traición que fracturó tu confianza, un abandono que instaló miedo a ser dejado nuevamente, un rechazo que sembró inseguridad, una palabra hiriente que se convirtió en narrativa interna repetitiva. Y aunque el tiempo ha pasado, el eco emocional sigue activo, pero el clamor «Sáname, Señor» no distingue entre heridas visibles e invisibles, porque el mismo poder que restaura tejidos físicos es capaz de reconfigurar memorias, resignificar experiencias y traer paz donde antes solo había tormenta. Hay quienes cargan ansiedad constante como si fuera parte de su personalidad, cuando en realidad es una señal de sobrecarga interna.
Hay quienes viven bajo una nube de tristeza persistente que ha sido etiquetada como depresión, y aunque requiere acompañamiento responsable y apoyo adecuado, también necesita la intervención del Espíritu que puede traer luz a los rincones más oscuros del pensamiento, equilibrar lo que se desreguló, calmar lo que se aceleró, fortalecer lo que se debilitó, porque Dios no es ajeno a la complejidad de la mente humana. Él la creó, conoce sus procesos, entiende sus fragilidades y no se ofende cuando reconocemos nuestra necesidad de ayuda integral. Cuando el profeta declaró, «Sálvame y seré salvo», no estaba hablando únicamente de una salvación futura, sino de una liberación presente, de ser rescatado de patrones destructivos, de hábitos que esclavizan, de decisiones repetitivas que conducen siempre al mismo punto de frustración. Y quizás tú sabes exactamente de qué área necesitas ser salvado. Tal vez es una dependencia que comenzó como alivio temporal y terminó convirtiéndose en cadena. Tal vez es una relación que te drena emocionalmente, pero a la que te aferras por miedo a la soledad. Tal vez es una narrativa interna de fracaso que te impide avanzar, aunque externamente tengas oportunidades. Y reconocerlo no es debilidad, sino el primer paso hacia la libertad auténtica. Porque la salvación que Dios ofrece no es superficial ni parcial. No consiste en cambiar el entorno sin transformar el corazón, sino en intervenir desde el núcleo de la identidad, para que la conducta fluya desde una mente renovada, desde una perspectiva restaurada, desde una comprensión diferente de quién eres y a quién perteneces. Y cuando esa verdad se asienta en el espíritu, comienzas a caminar no como víctima de circunstancias, sino como hijo consciente de su herencia espiritual, no como alguien definido por su pasado, sino como alguien impulsado por un propósito mayor que su historia previa. Y entonces, la tercera declaración del versículo adquiere una profundidad extraordinaria cuando afirmas: «Tú eres mi alabanza». Porque en ese momento desplazas el centro de tu confianza, dejas de glorificar el problema a través de la preocupación constante y comienzas a exaltar al Dios que está por encima del problema. No niegas la realidad, pero tampoco la absolutizas. No ignoras el diagnóstico, pero tampoco lo conviertes en tu identidad. No minimizas el dolor, pero tampoco lo coronas como Señor de tu vida, sino que eliges reconocer que tu seguridad, tu estabilidad y tu esperanza descansan en el carácter de aquel que permanece firme aunque todo a tu alrededor parezca inestable. Hoy, al iniciar este día, quiero invitarte a realizar un acto profundamente consciente, no mecánico, no impulsivo, sino deliberado. Entrega tu necesidad específica delante de Dios con nombre y apellido, no de forma genérica sino concreta. Menciona esa dolencia, esa emoción, esa situación financiera, ese conflicto familiar, esa adicción silenciosa, esa lucha interna que solo tú conoces en detalle, y preséntala delante del Señor, no como quien exige sino como quien confía. No como quien manipula, sino como quien depende, sabiendo que el cielo no es indiferente a tu clamor, y que la respuesta divina puede manifestarse de formas que trascienden tus expectativas iniciales. Permite que tu respiración se vuelva un recordatorio de que estás vivo por gracia, que cada inhalación es un testimonio de que aún hay propósito, que cada exhalación es una liberación simbólica de la carga que ya no necesitas sostener solo, y mientras respiras declara en tu interior con convicción serena: Señor, sana lo que yo no puedo sanar, ordena lo que yo no logro ordenar, restaura lo que se fragmentó, ilumina lo que se oscureció, fortalece lo que se debilitó, y dame la sabiduría para cooperar con tu proceso de transformación en lugar de resistirlo por miedo al cambio. Entiende que la sanidad divina muchas veces inicia como una reconfiguración interna antes de manifestarse externamente, comienza en la perspectiva antes de reflejarse en la circunstancia, se establece en la paz que supera la lógica antes de evidenciarse en la modificación del entorno.
Y por eso es crucial que no midas el obrar de Dios únicamente por señales inmediatas, sino también por la estabilidad creciente en tu interior, por la claridad que reemplaza la confusión, por la valentía que sustituye al temor, por la capacidad renovada de esperar sin desesperar. Si has llegado hasta aquí, no es para recibir un momento emocional pasajero, sino para iniciar un proceso consciente de restauración continua, para decidir que este día no será gobernado por el diagnóstico, sino por la promesa, no por la herida, sino por la esperanza, no por el miedo, sino por la fe fundamentada en el carácter de Dios. Y mientras avanzas, recuerda que la oración de Jeremías sigue vigente, porque el Dios al que fue dirigida no ha cambiado, y lo que fue verdad entonces continúa siendo verdad. Ahora cuando Él sana, la sanidad es real. Cuando Él salva, la libertad es auténtica. Cuando Él es tu alabanza, tu estabilidad no depende de circunstancias fluctuantes, sino de una roca firme que sostiene tu vida en medio de cualquier tormenta. Así que levántate hoy con esa declaración grabada en tu espíritu, repítela no como mantra vacío, sino como convicción viva. Camina con la certeza de que no estás solo en tu proceso. Y permite que cada paso que des sea una evidencia de que confías en aquel que escucha, responde y transforma. Porque cuando el alma herida se vuelve hacia Dios con sinceridad profunda, el cielo no permanece en silencio indefinidamente, sino que se inclina con gracia para restaurar, renovar y conducir hacia una plenitud que supera todo lo que imaginaste posible. Y mientras continúas respirando con esa conciencia despierta de que no estás abandonado a la deriva de tus circunstancias, sino sostenido por una soberanía amorosa que gobierna incluso aquello que no comprendes, permite que esta verdad penetre con mayor profundidad en las cámaras más íntimas de tu pensamiento, porque la sanidad que Dios produce no se limita a una intervención momentánea, sino que inaugura un proceso progresivo de restauración integral que transforma no solamente lo que experimentas externamente, sino la arquitectura interna desde la cual interpretas cada experiencia, cada desafío y cada oportunidad. Existe una dimensión de la fe que trasciende el simple deseo de alivio inmediato y se convierte en una postura existencial permanente, una convicción arraigada que sostiene el alma cuando el cuerpo todavía está en tratamiento, cuando la respuesta aún no es visible, cuando el milagro parece demorarse según el reloj humano, pero está siendo cuidadosamente elaborado, según el calendario eterno, porque la eternidad no opera bajo la ansiedad del instante, sino bajo la sabiduría del propósito. Y comprender esto te libera de la desesperación prematura y te introduce en una confianza madura que descansa aun cuando no ves resultados inmediatos. Tal vez has vivido temporadas en las que oraste con intensidad y no percibiste cambios rápidos, momentos en los que la incertidumbre intentó convencerte de que el silencio divino era ausencia, pero hay silencios que no son indiferencia sino incubación, hay pausas que no son abandono sino preparación, hay demoras que no son negaciones sino reconfiguraciones internas que te están fortaleciendo para sostener la bendición que llegará. Porque recibir sin estar preparado puede convertirse en una carga en lugar de una solución. Y Dios no solo desea liberarte del dolor, sino capacitarte para administrar la libertad con responsabilidad y equilibrio. Cuando declaras con convicción profunda, «Sáname y seré sano», estás reconociendo que la fuente de la restauración no se encuentra fragmentada en múltiples opciones independientes, sino concentrada en una única autoridad suprema. Y esa concentración de confianza reorganiza tu interior. Elimina la dispersión mental que te llevaba de una esperanza a otra sin estabilidad, y establece una alineación espiritual que comienza a ordenar incluso tus decisiones prácticas, tus hábitos diarios y tus relaciones interpersonales, porque la verdadera sanidad produce coherencia entre lo que crees, lo que dices y lo que haces. Es importante que entiendas que la restauración divina
no siempre significa la eliminación instantánea de todo desafío, sino la impartición de una fortaleza renovada que te permite atravesar el proceso con dignidad, serenidad y firmeza interior, transformando el desierto en escuela, la adversidad en plataforma de crecimiento, la prueba en refinamiento, y en ese proceso comienzas a descubrir dimensiones de tu carácter que permanecían latentes, capacidades resilientes, que no sabías que poseías, una profundidad espiritual que solo puede emerger cuando todo lo superficial ha sido removido. Quizás tu batalla ha sido contra pensamientos persistentes que intentan definirte por tus errores pasados, por decisiones equivocadas o por oportunidades perdidas, pero la salvación que invocas cuando dices sálvame y seré salvo, incluye también la redención de tu historia, la reinterpretación de tu narrativa personal bajo la luz de la gracia, la comprensión de que el pasado puede convertirse en testimonio y no en condena, en aprendizaje y no en sentencia definitiva, porque Dios no solo sana heridas, sino que transforma cicatrices en recordatorios de victoria. Hay momentos en los que la lucha más intensa no es externa sino interna, cuando el adversario no se presenta como circunstancia, sino como voz interior que susurra dudas, que magnifica el temor, que exagera el riesgo y minimiza la promesa. Pero en esos instantes, la alabanza consciente se convierte en un acto estratégico de resistencia espiritual. Porque cuando afirmas, tú eres mi alabanza, desplazas el enfoque del problema hacia la grandeza de Dios, y ese desplazamiento reconfigura tu percepción, reduce la magnitud emocional de la amenaza y amplifica la realidad de la presencia divina. La alabanza no es evasión psicológica ni negación de la realidad, es una declaración deliberada de supremacía divina sobre cualquier circunstancia temporal. Es la afirmación de que aunque existan variables fuera de tu control, no existe nada fuera del control de aquel en quien confías, y esa convicción produce una estabilidad que no depende de resultados inmediatos, sino de una relación sólida, de una comunión constante, de una conciencia permanente de acompañamiento celestial. Mientras avanzas en este día, permite que cada desafío se convierta en oportunidad para practicar esta confianza expansiva, que cada síntoma sea respondido no solo con preocupación, sino con oración firme. Que cada pensamiento negativo sea confrontado con una verdad superior, que cada emoción desbordada sea llevada a la presencia de Dios antes de convertirse en reacción impulsiva, porque la madurez espiritual se manifiesta no en la ausencia de conflictos, sino en la manera consciente en que decides responder ante ellos. Si tu proceso incluye acompañamiento médico, psicológico o consejería profesional, intégralo con sabiduría como parte del cuidado responsable que también honra a Dios, entendiendo que la fe auténtica no rechaza la ayuda adecuada, sino que la incorpora con discernimiento, reconociendo que toda buena dádiva procede en última instancia de la fuente divina, y que el mismo Dios que sana sobrenaturalmente también otorga conocimiento, ciencia y comprensión a quienes trabajan en favor de la salud y el bienestar humano. Hoy no estás simplemente repitiendo una oración antigua, estás estableciendo una alianza renovada con el Dios que escucha, estás reafirmando tu dependencia consciente. Estás declarando que tu identidad no será determinada por tu diagnóstico, por tu pasado, por tu temor o por tus limitaciones actuales, sino por la verdad eterna de que perteneces a aquel que restaura lo que parece irreversible, que ilumina lo que parece permanentemente oscuro y que fortalece lo que parecía definitivamente quebrado. Permite que esta declaración te acompañe durante cada hora de la jornada, que se convierta en murmullo interior cuando surja la ansiedad, en susurro firme cuando aparezca el dolor, en afirmación valiente cuando el miedo intente paralizarte, y repite con profundidad consciente, no como repetición automática sino como convicción renovada. Sáname, Señor, y seré verdaderamente sano. Sálvame y experimentaré libertad auténtica.
Tú eres mi alabanza, mi fundamento, mi estabilidad y mi esperanza inquebrantable. Y mientras mantengas esta postura interior, descubrirás que incluso en medio del proceso ya estás siendo transformado, ya estás siendo fortalecido, ya estás siendo conducido hacia una plenitud que trasciende lo que tus ojos pueden ver en este preciso instante. Y en la continuidad de esta meditación expansiva, permite que la comprensión se profundice hasta alcanzar los estratos más recónditos de tu autopercepción. Porque la transformación auténtica no acontece exclusivamente en la superficie conductual, sino en la reconfiguración estructural de tus paradigmas interpretativos, en la resignificación consciente de tus experiencias pretéritas y en la consolidación progresiva de una cosmovisión sustentada en la confianza trascendental, una confianza que no fluctúa con la volatilidad circunstancial, sino que se estabiliza en la convicción inamovible de que existe una intencionalidad soberana operando incluso cuando la fenomenología observable sugiere ambigüedad o incertidumbre. Es imprescindible reconocer que la restauración integral implica una sinergia entre dimensión espiritual, configuración emocional y funcionalidad biológica, porque el ser humano no es una fragmentación inconexa de componentes aislados, sino una totalidad interdependiente en la que pensamiento, creencia, memoria, expectativa y corporalidad interactúan en un entramado dinámico de retroalimentación constante, y cuando declaras con determinación consciente tu dependencia de la intervención divina, estás activando no solo un acto devocional, sino un proceso de alineación interna que reduce la disonancia cognitiva, fortalece la coherencia identitaria y amplifica tu resiliencia adaptativa frente a la adversidad prolongada. Tal vez en ocasiones has experimentado la sensación de estancamiento, como si el progreso anhelado estuviera suspendido en una dilación inexplicable. Pero incluso en esos periodos aparentemente inertes se gestan procesos invisibles de consolidación interior, porque el crecimiento más profundo no siempre se manifiesta con espectacularidad inmediata, sino con una gradualidad casi imperceptible que, sin embargo, modifica radicalmente la arquitectura de tu carácter, expandiendo tu capacidad de tolerancia, refinando tu discernimiento y fortaleciendo tu autodominio frente a impulsos desestabilizadores. La esperanza, cuando es comprendida en su dimensión más sofisticada, no constituye una expectativa ingenua de resultados instantáneos, sino una orientación teleológica del alma hacia una plenitud prometida, una orientación que reorganiza prioridades, modula reacciones y reestructura decisiones cotidianas, bajo la premisa de que cada acción presente está vinculada con una consecuencia futura impregnada de propósito. Y esta perspectiva teleológica te libera del reduccionismo del instante para situarte en una narrativa más amplia, donde los episodios adversos no son definiciones finales, sino capítulos transitorios dentro de una historia redentora en desarrollo. En la dinámica de la fe madura, la perseverancia adquiere una relevancia estratégica, porque no se trata únicamente de sostener la creencia cuando todo resulta favorable, sino de mantener la coherencia confesional cuando los indicadores empíricos parecen contradictorios, y esa perseverancia no es obstinación irracional, sino adhesión consciente a una verdad considerada superior a la evidencia provisional, una adhesión que fortalece circuitos internos de estabilidad emocional y previene la fragmentación identitaria que suele surgir cuando las expectativas inmediatas no se satisfacen. Asimismo, la gratitud deliberada opera como catalizador neuroemocional que reorienta la atención desde la carencia hacia la provisión, desde la limitación hacia la posibilidad, desde la herida hacia el aprendizaje, y esta reorientación no elimina automáticamente las dificultades,
pero sí modifica la experiencia subjetiva de las mismas, disminuyendo la intensidad del desánimo y ampliando la percepción de acompañamiento, lo cual repercute directamente en tu capacidad de enfrentar tratamientos prolongados, conversaciones complejas o decisiones trascendentales con una serenidad significativamente mayor. No subestimes el poder configurador de las palabras que pronuncias, porque el lenguaje no es meramente descriptivo sino performativo, construye realidades internas, establece marcos de referencia y delimita horizontes de expectativa. Y cuando eliges articular declaraciones alineadas con confianza, restauración y propósito, estás participando activamente en la construcción de un entorno psicológico más propicio para la recuperación integral, reduciendo la influencia de narrativas autolimitantes y fortaleciendo la autoeficacia percibida. En este proceso expansivo, es posible que descubras dimensiones de vulnerabilidad que previamente habías encapsulado mediante mecanismos de evitación o negación, pero lejos de constituir una amenaza, esta exposición consciente puede convertirse en puerta de profundización relacional y espiritual, porque la autenticidad abre espacios de apoyo genuino, de intercesión compartida y de acompañamiento significativo, recordándote que la restauración no siempre es un trayecto solitario, sino frecuentemente comunitario, donde la interdependencia sustituye la autosuficiencia aislada. Finalmente, comprende que la plenitud hacia la cual te diriges no es simplemente la ausencia de dolor, sino la integración armónica de tus experiencias bajo una comprensión trascendente que les otorga sentido, coherencia y dirección. Y mientras continúas declarando con convicción expandida tu confianza en la intervención divina, estás cultivando una estabilidad que no depende de fluctuaciones circunstanciales, sino de una relación consolidada, de una identidad redefinida y de una esperanza robustecida por la experiencia reiterada de acompañamiento, sostén y propósito en medio de cualquier proceso que aún permanezca en desarrollo.